La Corte Electoral comenzó con la distribución de las urnas para las elecciones internas que, como ustedes bien saben, se desarrollarán el próximo domingo. Nosotros en Montevideo tenemos 2.521 circuitos y cada uno de ellos, bueno, hoy viene el Ejército, mañana la Armada, la Fuerza Aérea y el sábado viene el Ministerio del Interior a retirar las urnas. Ellos las guardarán en los lugares y las llevarán a primera hora el domingo para que estén en cada circuito. En cada valija está la urna que contiene todo el material para el día de las elecciones, ¿no? Todo el material y también van los alargues, las tablets, va el legajo, las planillas, los sobres para votos observados, todo el material, pero en este momento no es un material sensible, es solamente el material para el circuito. El material comienza a ser sensible una vez que la Comisión Receptora de Votos sella la urna y ahí comienzan a recibir votos. Va a haber un plan piloto de lectura de huellas y eso, bueno, por supuesto que es optativo, la persona puede decidir que no le tomen la huella, pero es un plan piloto para identificar a la persona y minimizar los votos observados, porque ahí ya una persona que sacó la credencial cuando tenía 17 años, capaz que no es muy parecida en este momento y puede haber una razón para tomarle el voto observado. En este caso, con la huella se identificaría a la persona y sería un voto simple. ¿Eso es con una tablet? ¿Dónde está esa tablet? Es con un lector de huellas mínimo, chiquitito, entonces donde se va a poner el dedo y ahí identificar a la persona. El ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, explicó cuál será la operativa de la institución durante esta jornada cívica. Todo va a depender de lo que demore cada comisión receptora de votos en culminar el escrutinio primario en cada circuito. Todas las comisiones, como en elecciones anteriores, van a tener una tableta para, justamente cuando termine el escrutinio primario en el circuito, comunicar de manera rápida el resultado del escrutinio primario al centro de cómputo de la Corte para ser publicado en la página web y a disposición de todos, ¿verdad? Si cierra a 7:30 el horario de votación, bueno, calculo que por lo menos un par de horas le va a llevar a cada comisión receptora de votos realizar el escrutinio. Es un escrutinio complejo, porque en realidad empieza por un escrutinio general del circuito y después un escrutinio particularizado por cada partido político que participa de la elección y que haya votos en la mesa. Son 18 partidos los que comparecen a estas elecciones internas, partidos que deben superar el umbral de 500 votos por lo menos para mantener su registro y poder seguir compitiendo, como dije, en el resto del ciclo electoral. Más de 7.000 circuitos en todo el país. 7.105, 2.500, poco más, 2.500 en Montevideo. Y además les recordamos que la Corte Electoral habilitó un buscador de padrón para aquellos que deseen saber en qué local y circuito votan el próximo domingo. El próximo domingo 30 de junio se celebrarán en nuestro país las elecciones internas, una instancia de participación obligatoria para los partidos políticos, pero de participación voluntaria para los ciudadanos habilitados para votar. Mediante el voto se define una candidatura presidencial única por cada partido político y los integrantes de los órganos deliberativos nacionales y departamentales. Los circuitos abrirán a las 8 de la mañana y se podrá votar hasta las 19:30. En caso de que haya electores esperando para votar a la hora del cierre de los mismos, la comisión receptora de votos estará habilitada a extender por una hora la votación. La Corte Electoral habilitó en su página web un buscador de padrón para que las personas habilitadas para votar obtengan toda la información necesaria antes del domingo. Para saber dónde votar se debe ingresar la serie y número de credencial o el nombre, apellido y fecha de nacimiento de la persona interesada. Una vez ingresada la consulta aparecerá el resultado de la búsqueda con el local de votación, circuito asignado y si el lugar es o no accesible. Aquellas personas que se encuentren en situación de discapacidad motriz y voten en un local que no cuente en condiciones de accesibilidad, la Corte informó que podrá sufragar exhibiendo la credencial cívica ante un circuito declarado accesible siempre y cuando éste se encuentre dentro de la serie que le corresponde de acuerdo a su inscripción cívica vigente. Por su parte, la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social puso a disposición las camionetas del servicio de transporte accesible para que las personas en situación de discapacidad que quieran ir a votar y no tienen cómo transportarse puedan hacerlo.
Es momento de compartir las noticias de la escena internacional. Recibimos a Deli Leonel Vera. ¿Cómo estás, Deli? ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien. Lo que queremos saber es qué pasa con Bolivia el día después de este intento de golpe. El día después. Y para conocer más información sobre cómo está Bolivia hoy en día, vamos a establecer contacto a esta hora en BTV con Omar Durán Roja. Él es abogado, militar, analista de temas de seguridad y defensa. Omar, ¿cómo estás? Leonel, ¿cómo está? Buenas noches, un saludo al hermoso país vecino de Uruguay, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por atendernos y la pregunta es, bueno, ¿cómo amaneció Bolivia hoy tras el intento de golpe de Estado en la pasada jornada? Bueno, Bolivia ha amanecido con muchos militares detenidos, con muchas aprehensiones, con un pueblo que de alguna manera ha tomado la calma otra vez. Y lógicamente acá en Bolivia hay muchas conjeturas, que fue un golpe, que fue un autogolpe, que se han llevado las cosas fuera del lugar, que ha habido una institución tan importante como el ejército a manos de un comandante que en un momento determinado siempre fue cuestionado por el nombramiento que hizo el actual presidente y ha querido de alguna manera tomar a la fuerza el mando del país conjuntamente con las otras dos fuerzas, pero finalmente él se resistió nomás y volvió a sus cuarteles, pero después dijo no, que esto era una coordinación que lo había hecho con el Poder Ejecutivo, con el presidente, y él está prendido juntamente con el comandante de la Armada Boliviana, como dos autoridades máximas, y hay muchos militares que estaban en el servicio pasivo y algunos civiles que también han sido detenidos por la participación que se presume. La Fiscalía está trabajando arduamente en esas tareas y lógicamente el Estado está tratando de dar la seguridad a todas las personas acá en territorio nacional. Zúñiga fue detenido en las últimas horas, pero Omar, ¿esto se preveía, se veía ya que iba a acontecer? Bueno, se veía muchísimos actos de indisciplina dentro del ejército. El general Zúñiga cometía constantemente vulneraciones a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, abandonaba el país, había un descontento. Él decía tener el apoyo total del presidente porque justamente hacían deporte juntos y siempre se jactaba dentro de las Fuerzas Armadas y el resto de los militares superiores a él, inclusive y subalternos, que tenía toda la confianza del presidente para hacer y deshacer del país, porque hay que recordar a la gente, para que sepa en el exterior, Zúñiga no es la máxima autoridad en Bolivia, era el cuarto hombre, por encima de él estaba el comandante en jefe, el jefe de Estado Mayor, el inspector, y él era comandante de una fuerza, pero aparentemente él era la persona que de alguna manera manejaba las Fuerzas Armadas, era una persona que se jactaba totalmente y constantemente de que tenía el apoyo del presidente y tenía que quedarse hasta fin de año y posteriormente el último año, el 2025, tenía que tomar el mando de las Fuerzas Armadas para que de alguna manera pueda servirlo al presidente hasta el fin de sus días. ¿Y qué se sabe del expresidente Evo Morales, quien se pronunció ayer en la red social? ¿Qué papel juega en todo esto? Bueno, Evo Morales es una persona que constantemente anda sacando la contra al actual gobierno porque son del mismo partido, pero se han separado, cada uno por su facción política, andan peleando justamente por la sigla política para poder participar en las próximas elecciones el próximo año. Evo Morales es una persona que de alguna manera últimamente ha llamado a que se unan estas dos facciones, pero las críticas continúan. Hay un grupo muy fuerte de Evo Morales con sus anteriores ministros que de alguna manera son un frente muy radical para el actual presidente Luis Arce Catacora y lógicamente él atrincherado en el Chapare, que es una localidad en el corazón de Bolivia, un lugar llamado el Trópico Boliviano, donde está atrincherado y de alguna manera tiene mucho apoyo de la gente del sector, donde prácticamente la policía ni las Fuerzas Armadas pueden ingresar a ese lugar y no hay una seguridad jurídica, una seguridad social que se pueda dar a la gente, pero seguramente él está trabajando en la situación de poder volver a gobernar este país y esa es su intención más clara que tiene Evo Morales. Muy bien, Omar Durán Rojas, abogado militar, analista de temas en seguridad y defensa de Bolivia. Te agradecemos por este contacto con BTV Noticias. Muy amable, ¿eh?
Muchísimas gracias, reitero mis saludos al hermoso pueblo de Uruguay. Un abrazo grande desde Bolivia. Que pases muy bien. Seguimos en otros temas, nos vamos ahora hacia Argentina. El intento de magnicidio contra la vicepresidenta de ese momento en el año 2022, Cristina Fernández de Kirchner, comenzó en la pasada jornada. El atacante dijo que cometió ese intento de magnicidio como un acto de justicia. La doctora Kirchner es corrupta, roba y hace daño a la sociedad, se justificó ante el tribunal Fernando Sabaj Montiel, de 37 años, que en el 1 de septiembre de 2022 gatilló a centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta sin que salieran las balas, pero desatando un terremoto político. El juicio se centra en el atacante, su exnovia y el empleador de ambos como vendedores callejeros, sin ocuparse de sus supuestos ideólogos o un posible apoyo financiero, pistas que la expresidenta Kirchner reclamó investigar y que forman parte de una causa paralela. La idea era matar a Cristina, dijo Sabaj, al arrogarse la responsabilidad del atentado en la primera audiencia del juicio, en la que se le leyeron los cargos contra los acusados por homicidio agravado en grado de tentativa, un delito que prevé penas de hasta 25 años. La audiencia duró 7 horas y la segunda tendrá lugar la próxima semana. El Tribunal Oral Federal 6 leyó la acusación de la querella y de la Fiscalía, en la que se citaron mensajes de texto intercambiados por los acusados. Entre ellos se dio cuenta de que los acusados se proveyeron de una arma ilegal, la utilizada en el ataque, intentaron alquilar una vivienda cercana a la casa de la expresidenta y buscaron la ocasión para ejecutarla. Bueno, en el final contarles y también Rosario que hoy tenemos debate en Estados Unidos. Correcto. Entre el expresidente Donald Trump y el actual presidente Joe Biden. Será a las 22 de nuestro país, irá transmitido por la cadena CNN, ¿no? Se esperan entre 43 y 50 millones de televidentes a nivel mundial. Seguramente mañana nos traerás un resumen de todo esto, que debe estar imperdible ese debate, sin duda. Gracias, Deli, como siempre. Que pasen muy bien.